Muy bienvenidos sean todos una vez más al canal de Invertir desde Casa. Bienvenidos a la 10ª clase del curso de inversión de IDC con los principios y las herramientas más importantes para invertir con éxito en el mercado de valores. Clase muy interesante la del día de hoy. Rápidamente, por favor, poné tu pantalla completa en tu celular, en tu computadora, así ves mejor el material que te presentamos. En segundo lugar, decirte que este es el 10º módulo de este curso de inversión. Todos los módulos que venimos dictando hasta el día de hoy en el curso están disponibles en una lista de reproducción que te está apareciendo por acá arriba y en un link, por supuesto, que te voy a dejar en la descripción. Sería aconsejable que los veas a todos si te estás sumando al día de hoy a este curso de inversión, porque de esa manera vas a ir creciendo, vas a ir incorporando tus conocimientos y tus conceptos sobre bases más sólidas. En tercer lugar, decirte, por supuesto, que si este curso te aporta valor, si te es de utilidad, si te clarifica la forma de pensar con tus inversiones, dale me gusta, suscríbete al canal, sumate a la comunidad, por supuesto, y compartilo. Compartilo con alguien a quien creas que le puede ser de utilidad. Como siempre, fiel al estilo de IDC, ya sabes, prepárate el equipo de mate, un buen café, algo rico para comer y disfrutemos de este camino hacia la libertad financiera. Ya me conocen, Arturo Rodríguez Martín, hablando por acá, asesor financiero, para hablar hoy de un tema que me gusta mucho y que creo que es de vital importancia. Saber diferenciar riesgo y volatilidad. Clave conocer esta diferencia, importante diferencia. Le podés hacer pausa, soy asesor financiero matriculado, sé de lo que hablo, pero no te conozco personalmente y no podría asesorarte sin conocerte personalmente. Tu capital, imagino, te cuesta mucho trabajo de conseguir, por lo tanto tenés que cuidarlo. Este es un curso de inversión, esto es educativo. Mi idea es llevar educación financiera a todo el mundo, que todo el mundo conozca los beneficios de la inversión en el mercado de valores a largo plazo. Pero nada más que eso, ¿sí? Te aviso, tenés los links a los videos pasados en la descripción, pero rápidamente, en la última clase, con estudios del Bank of America, con estudios de Bloomberg, de Standard Poor's, vimos que medir al mercado de valores en el corto plazo puede ser muy, muy costoso y es extremadamente difícil. Para mí es imposible, pero cuanto menos es extremadamente difícil. Habíamos visto que de un punto de vista histórico, con estudios probados de cientos de años, que a medida que tu horizonte de inversión es más corto, a medida que haces inversiones más cortas, el riesgo de hacer una inversión perdedora, el riesgo de perder dinero, aumenta, ¿sí? Aumenta. Y a la inversa, en el punto 3, lo vas a ver que a medida que tu horizonte de inversión es cada vez más largo, el riesgo de perder dinero en forma real disminuye y la posibilidad de ganarlo aumenta, ¿sí? Y habíamos visto que era muy habitual que los inversores minoristas, como grupo, por supuesto, y sin ofender a nadie, al principio, cuando uno empieza a invertir, se focaliza mucho en el corto plazo. Me metí en esto de las inversiones, tengo que estar todos los días atento porque si no, algo pasa. Y que no era así. Y que de hecho, al hacerlo, los inversores minoristas como grupo, cuando tenemos esa mirada errada, nos ocasionamos un grave daño. Y hoy vamos a ver qué tan grande es el daño económico con números que nos terminamos ocasionando. Entonces, para evitar que nos ocasionemos, nos autoinflijamos este daño, hoy vamos a hablar sobre unos conceptos que son muy interesantes que vos entiendas. En primer lugar, para que veas un poco en números lo costoso que es medir al mercado, lo costoso que es no entender la diferencia entre riesgo y volatilidad, vamos a ver cómo han sido los rendimientos históricos de los inversores minoristas como grupo estamos hablando. Vamos a ver qué tan grande ha sido el daño que se ocasionaron y por supuesto vamos a ver qué podemos hacer nosotros para evitar esos costos, aprendiendo la diferencia entre estos dos grandes conceptos. En primer lugar, decirte que este gráfico no lo inventé yo, por supuesto estás viendo el logo, nada menos que el banco de inversión más grande del mundo. A este banco de inversión, que tiene una división de markets, es decir, de mercados, le serviría mucho más que vos tradees, le serviría mucho más que inviertas a corto plazo, porque hace comisiones con eso. Pero aún así, porque convengamos que la historia no se puede tapar con un dedo, aún así, este banco de inversión, mirá lo que te dice en este estudio que es del año 2002 a 2021. Lo saqué, por supuesto, de la guía de los mercados, Guide to the Markets de JP Morgan. Como grupo, los inversores minoristas han ganado un promedio anualizado del 3,6% anual de rentabilidad por su inversión. Nada más que un 3,6%
anual de rentabilidad por su inversión. Ya vamos a ver por qué. Mucho menos, mirá de costoso que es, y ahora lo vemos en número, mucho menos que el retorno que tuvieron a 2021, este retorno al día de hoy es del 11,8%, pero mucho menos que el retorno que tuvieron los inversores pasivos indexados al S&P 500. Es decir, que compraron el índice S&P 500 y después se quedaron totalmente quietos en ese periodo de tiempo. Entonces, para ponerlo más gráficamente, un poco más claro, como dice acá con letras cursivas, mira lo que es en números el daño que nos autogeneramos cuando miramos excesiva y obsesivamente al corto plazo. Ya vimos en la clase pasada lo costoso que puede ser medir al mercado con los estudios del Bank of America. Ahora vamos a verlo en números, ¿sí? Dos inversores exactamente iguales que inviertan como ves ahí y por supuesto que esta calculadora de interés compuesto la vamos a aprender a usar más adelante cuando empecemos a planificar nuestro futuro en las clases, empecemos a planificar el futuro financiero y a calcular la libertad financiera o cuánto va a ser nuestro capital a futuro, si nos va a alcanzar y todo esto lo vamos a ver, sí, te prometo lo vamos a ver. Dos inversores que inician con el mismo capital inicial de 10.000, que agregan $3.600 anuales los dos, es decir, tienen una buena capacidad de ahorro y que invierten por 20 años. Uno va a jugar a quedarse quieto, jugar entre comillas, va a ser inversor pasivo, indexado, va a comprar el índice y no va a hacer absolutamente más nada. Y otro, por supuesto, va a ser el inversor inquieto, va a mirar todo el tiempo las noticias y ya vas a ver más adelante las placas cómo eso es muy, muy costoso para los inversores. Y por mirar constantemente las noticias, querer estar viendo todo el tiempo qué es lo que hacer y hacer todo el tiempo inversiones cortitas y más riesgosas, ¿sí? Porque a menor plazo, mayor el riesgo, este inversor como grupo, y lo dijo el JP Morgan, ganó muchísimo menos. Ahora, a 20 años, mira la diferencia que hace. El inversor quieto que no hace absolutamente nada, que dice a largo plazo la cosa va a andar mejor, las empresas van a ganar más, como grupo, como conjunto, gana muy, muy buen dinero. Mientras que, por el otro lado, el inversor que se queda, mejor dicho, o que no es que se queda, que no se queda quieto, que constantemente está viendo las noticias, que constantemente dice, algo tengo que hacer porque está pasando algo, siempre pasa algo, convengamos, mirá con el capital que termina. Mirá lo costoso que es estar constantemente moviendo el portafolio. Así como para continuar un poco con lo que vimos la clase pasada. Entonces, ¿cómo podés evitarte vos este riesgo? ¿Cómo podés evitarte esta pérdida tan grande? ¿Sí? Porque después de todo, lo que queremos hacer en este curso es que las personas se paren mejor frente a sus finanzas y puedan construir un mejor futuro financiero. En primer lugar, me parece que lo que es clave es que vos entiendas y conozcas estas diferencias. ¿Por qué te la presento esta diferencia de acá de riesgo y volatilidad? Porque yo creo que la falta de conocimiento de esta diferencia es lo que hace que los inversores minoristas se focalicen demasiado en el corto plazo y por lo tanto tomen decisiones equivocadas de inversión, ¿sí? Porque se asustan mucho o se dejan llevar mucho por la volatilidad del mercado a corto plazo. Y por supuesto, te voy a describir las cosas con los conceptos, estos no son conceptos técnicos, son los conceptos que yo tengo en mi cabeza y así lo veo yo. Yo considero que hay riesgo en el futuro cuando existe la posibilidad real de perder mi capital en forma permanente. Ahí considero que yo tengo riesgo en mi inversión. Y existe volatilidad, cosa que siempre va a existir, cuando el precio se puede desviar, de alguna media móvil, de algún periodo de tiempo pasado, ¿sí? Eso es volatilidad, distinto al riesgo. La volatilidad, tenés que aprender, estos dos conceptos siempre coexisten en la bolsa. La volatilidad, que es lo que asusta, me parece, más a la gente, existe desde el momento en que vos apretás el botón de compra de un valor negociable, ¿sí? Desde ese momento en el mercado de valores tenés que aceptar que vas a ver volatilidad en tu portafolio de inversión. ¿Qué es lo que te quiero decir? Y acá está hecho un poco la secuencia. Una vez que vos ingreses al mercado, te reitero, aprietes el botón de compra, el mercado de valores va a fluctuar. En el año 1800, allá por el 1800, le preguntaron a JP Morgan, mirá, justo JP Morgan, un banquero muy, muy conocido, que, bueno, de hecho el banco lleva su nombre, que le dijeron, JP, ¿qué va a hacer mañana el mercado de valores? Y él respondió, fluctuará. Brillante la respuesta, perfecta.
clara y simple, buena por todos lados, porque fluctúa el mercado de valores. Y la pregunta es, ¿por qué fluctúa con tanta fuerza el mercado de valores o por qué fluctúa? Y bueno, porque el capital es de personas, es de seres humanos que tienen emociones, que sienten. ¿Y qué tipo de emociones o qué tipo de sentimientos se exacerban, se fortalecen en la bolsa? Dos, el miedo y la codicia. Cuando la gente trata con dinero, tiene mucho miedo de perderlo, y eso que no creo que sea lo más importante, pero tiene mucho miedo de perderlo y se pone muy codicioso cuando ve que otro lo está ganando, ¿no? Y por eso aparecen estas cosas como Intense Life, estas estafas piramidales que nadie entiende, pero están ganando dinero, entonces yo también lo quiero, punto y aparte, no me interesa nada, se me nubla la vista, la emoción me nubla el juicio. Esto pasa mucho con el dinero, ¿no? Entonces, ¿eso qué es lo que genera? Bueno, genera, por supuesto, mucha volatilidad, que en poco tiempo los precios suban y bajen con mucha fuerza. Eso es la volatilidad, que algo fluctúe con mucha fuerza. Y por supuesto, eso se puede medir. Dimos una clase completa con muchos estudios del Bank of America, donde probamos lo probamos históricamente, que es sumamente costoso y es sumamente difícil de hacerlo. Intentar medirlo es tan peligroso que resulta ser muy costoso para los inversores. No es fácil medir el mercado de valores de un día a otro, de una semana a otro, de un mes a otro. Esto que acabamos de escribir, ¿cómo se llama? Bueno, se llama volatilidad en los precios de mercado. Volatilidad a los mercados de valores. Como alguna vez puse en alguna publicación, bienvenidos al mercado de valores. Tan es así que mira este gráfico que también saqué de la guía de los mercados de JP Morgan. Te lo voy a traducir. Acá dice, a pesar de una caída intraanual, es decir, la caída dentro del año del índice S&P 500, por supuesto, acá estamos viendo un estudio de las 500 empresas más representativas cotizando en el mercado de los Estados Unidos, a pesar de una caída intraanual promedio del 14.2%, en promedio, escucha, en promedio el índice cayó todos los años en promedio un 14.2% y más, ya vas a ver, y aún así, a pesar de esa caída intraanual tan grande todos los años, en 33 de 44 años, 75% de los casos, los resultados fueron positivos. Y has visto en clases anteriores, por supuesto, no hace falta que te lo recuerde, el retorno, por supuesto, con algunos bajones de los inversores de acciones ha sido magnífico. Algunos inversores de acciones ha sido magnífico. Pero mira este gráfico, mira las caídas intraanuales que a veces sufrió el índice, ¿sí? Mira por acá, mira esta de acá, mira, no sé, esta acá, menos 19, acá en este año. El índice terminó mucho más arriba al fin del año. A pesar de estas caídas intraanuales que ves acá, durísimas, durísimas, en la gran mayoría de los casos, de hecho en todos los años, en algún momento en el año, el mercado estuvo negativo. Ponete a pensar, en todos los años, en algún momento, el índice S&P 500 estuvo en rojo y a veces muy en rojo, y aún así, por ejemplo, acá en el 87, menos 34, una caída en octubre horrible hubo en el mercado, terminó aún así positivo el año, al año siguiente también, al año siguiente también, y todos esos años con caídas intraanuales. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Mirá la volatilidad que ves en los precios de mercado históricamente. No te estoy contando lo que pasó el mes pasado, históricamente. Y aún así, los inversores han ganado dinero. Y aún así, en la mayoría, 33 de 44 años, los resultados han sido positivos y a largo plazo han sido, en forma compuesta, han sido recontra positivos. Entonces, históricamente, los precios de mercado han fluctuado mucho. De nuevo, bienvenido al mercado de valores. Sin embargo, a pesar de esa volatilidad fuerte en los precios de mercado, como grupo, ¿sí? Y acá voy a tomar el ejemplo del índice S&P 500 porque, bueno, la guía de los mercados habla de este índice. Creo que es el mercado más representativo del mundo, ¿sí? A la hora, por supuesto, de estar dictando este curso de inversión. No es el que más abarca, pero creo que el más representativo. Para mí, los inversores, casi golpeé el micrófono, para mí los inversores de mercados emergentes van a poder ganar mucho más dinero a largo plazo que en los Estados Unidos propiamente, pero es una opinión. Pero para este curso voy a utilizar el S&P 500 para que quede claro el concepto únicamente, ¿sí? Pero convengamos que el mundo es muy grande, eso quiero que vos sepas y vamos a hablar, por supuesto, en futuras clases.
Los inversores de este índice, a pesar de esta enorme volatilidad, has visto en clases anteriores que han ganado muchísimo dinero. Y la pregunta es, ¿por qué lo ganaron? Bueno, te resumo todo lo que está dicho acá, ¿sí? En forma muy, muy simple. Más allá de algún tropezón, más allá de algún traspié de la economía que siempre hubo, que estuvo acompañada de una fuerte volatilidad en los precios de mercado, o a veces volatilidad sin nada que pase demasiado grave, porque convengamos que la emoción humana, la psicología humana es muy difícil de medir. El libro de Morgan Housel, La psicología del dinero, es de lectura obligatoria, ¿sí? Para entender esto del mercado de valores. A pesar de todo eso, los inversores de estas empresas a largo plazo han ganado muchísimo dinero. A largo plazo han tenido muy poco riesgo, y lo seguirán teniendo a mi manera de ver. Habrá muy poco riesgo de que ellos pierdan realmente dinero. ¿Por qué? Muy simple, si hay un mundo por delante, lo van a empujar mayormente las empresas privadas. Y los inversores de esas empresas privadas, de las principales potencias de los países líderes a nivel mundial, van a ganar un buen dinero como grupo. Lo vimos en las clases anteriores, te reitero, están todos los conceptos puestos allí. Ray Dalio hizo un estudio magnífico de los últimos 600 años y esto siempre se ha cumplido. Por supuesto, en el camino nunca es una ganancia así, es una ganancia con volatilidad y con todo lo que, por supuesto, ya hemos comentado. Entonces, ¿cómo evitamos nosotros estas pérdidas, estos costos internos que vimos en la primera placa? Y voy a volver a algunas placas que vimos en esta primera placa del banco JP Morgan, que es tan costoso para nuestro yo financiero, para nuestro yo futuro a largo plazo, para ese yo futuro que queremos que sea libre financieramente. Ese es el objetivo que tenemos todos, que sea libre financieramente. ¿Cómo vamos a ser libres financieramente? Bueno, evitándonos este tipo de daños. Entonces, ¿cómo podemos evitarnos, y voy a volver de nuevo a la placa en la cual estaba, cómo podemos evitarnos estos daños? En primer lugar, tenés que aprender algo. Riesgo y volatilidad no son la misma cosa. La volatilidad siempre va a existir en el mercado de valores. Siempre va a existir. ¿Por qué? Y de nuevo, porque el capital es de personas. ChatGPT, la inteligencia artificial, y esto está siendo grabado en 2024, no va a cambiar eso. Porque en última instancia el capital es nuestro, no es de ChatGPT. Y si yo estoy viendo en los diarios un montón de cosas y me asusto, no me va a importar cuántos chips Nvidia hay detrás del chatbot de Google, de Gemini, de quien sea. El capital es mío y no lo quiero perder. Y me asusta perderlo. Y eso como grupo, ¿sí? En la psicología general mueve los precios de mercado. Pero vos que sos un inversor inteligente, vos que estás haciendo este curso de inversión, por supuesto ya vas a aprender a diferenciar un poco cuando hay ruido y no hay con mucho ruido y pocas nueces. Entonces, ruido de volatilidad siempre va a haber. Ahora, a largo plazo, lo que vos tenés que saber es que a largo plazo, si hay ese mundo por delante, si esto va hacia el norte, el mundo crece, crecemos como humanidad, lo va a estar empujado por las empresas privadas. Y a largo plazo, históricamente, estas empresas privadas de los principales países a nivel mundial han demostrado que hacen ganar mucho dinero a los inversores, ¿sí? Y eso va a seguir siendo así. No te olvides nunca de la frase de Mark Twain que vimos en las clases anteriores. Imagínate por un segundo todo lo que vio el mundo, todo lo que pasó en los últimos 20, 30, 50, 100 años. ¿Cuántas veces leíste la semana pasada? ¿Cuántas veces leíste que el cielo se puede caer, que el conflicto acá, que el conflicto bélico? Obviamente los conflictos bélicos son horribles, no quiero que sucedan, pero ¿cuántas veces leíste? Un montón. ¿Cuántas veces efectivamente el cielo, entre comillas, se cayó? ¿Cuántas veces hubieron golpes grandes en la economía o en alguna industria o en algún país? Un montón de veces. ¿Te acordás lo que fue la gran crisis financiera de 2007-2009? ¿Te acordás lo que fue el 2020 con el COVID? No se sabía qué era lo que iba a pasar. No se sabía cuándo se iba a abrir el mundo. Pueden pasar cosas muy, muy graves, por supuesto, lamentables desde muchos puntos de vista, no solamente los económicos, pero lo que es cierto es que a pesar de esos golpes, como estás viendo acá, a pesar de esos golpazos que se puede dar la economía, como conjunto, los inversores de las mejores empresas, en este caso del S&P 500, las empresas más representativas, las mejores empresas, las más grandes, cotizando en los Estados Unidos, han ganado muchísimo dinero con los años, han ganado muchísimo dinero con el tiempo, mucho más que los inversores minoristas que están constantemente diciendo, bueno, ¿qué hay que hacer con este bono? ¿Lo vendemos o no? ¿Qué hay que hacer con esta acción? ¿Hacemos esto o no? ¿Rotamos el portafolio o no?
toda esa locura cortoplacista del mercado es muy riesgosa, es muy costosa porque reduce o disminuye el plazo de tu horizonte, tu horizonte de inversión y por lo tanto aumenta el riesgo de tener una inversión de tipo perdedora. Históricamente, las probabilidades en ese caso están en tu contra. No te olvides nunca de esta frase. Wall Street hace dinero del movimiento. El inversor inteligente hace dinero quedándose mayormente quieto. ¿Vos te imaginás lo que sería el estado de resultados o las ganancias de un broker si no hay trade, si no hay comercialización? ¿Te imaginás lo que sería? ¿A dónde estaría la ganancia? Ningún lado, porque vos tendrías algo para toda la vida, creciendo para toda la vida. Entonces, ese grupo de empresas o esa única empresa es la que tenés que tratar de buscar. Ahí está la verdadera ganancia a largo plazo. Más allá, por supuesto, de que este es un curso de acciones, ya me imagino lo que podés estar pensando ahora o lo que muchos inversores, y estoy generalizando, por favor, no quiero ofender a nadie, lo que muchos inversores piensan. Muchos inversores, como grupo estoy hablando, sienten que las acciones, que efectivamente lo son bastante volátiles. O sea, pueden decir, sí, es verdad, tirame un gráfico por la cabeza y demostrame que lo de las acciones gana más que los bonos, está bien, te creo, pero al mismo tiempo son muy volátiles. Y es verdad, sí, son más volátiles que otra clase de activos financieros. Entonces, como grupo, algunos inversores se sienten más seguros, entre comillas, muy entre comillas, con los bonos, con la renta fija. Después de todo, es una promesa de pago futura, después de todo me promete el capital y cupones de interés, entonces me siento más seguro por allí y le escapo a la volatilidad. ¿Sí? ¿Te acordás? Te había prometido que íbamos a hablar acerca de bonos también un poquito más en el curso. Bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Cuál es el problema con esta afirmación que estás viendo ahora vos en pantalla? El problema es decir, bueno, me voy con los bonos porque me siento un poquito más seguro, porque ahí no hay tanta volatilidad, porque después de todo, el bono es una promesa fija para el día de mañana. ¿Sí? ¿Qué tanto puede cambiar de valor? Si es una promesa fija, me dicen cuánto me van a pagar, cuándo me lo van a devolver, cuándo vienen los cupones de interés, sé todo. Entonces, le escapo a la volatilidad. Qué grave problema, porque esto no es así. Esto no es así. Y por eso, en este momento me parece importante citar esta frase de Charlie Munger, una frase excelente que la dijo durante una entrevista que le hizo la BBC en un momento en donde la acción, el precio de mercado de Berkshire Hathaway estaba cayendo más del 50% en el año 2007 o 2008. ¿Sí? Y le preguntaron, ¿qué tan preocupado está usted, señor Munger, por la caída en el precio de mercado de la acción? Y él dijo, así respondió 3 veces con muy parco, cero. Es un cero horrible que acabo de hacer. Cero. Cero es mi grado de preocupación. Imagínense, el precio de su empresa, él estaba dirigiendo, toda su fortuna personal, la mayor parte estaba puesta en Berkshire Hathaway, estaba cayendo un 50%, ¿sí? Menos 50. Y él dijo cero. Si no estás preparado en el mercado de valores para ver caer el valor de tus acciones o el valor de tus valores, el precio de los valores negociables que tengan en el portafolio, pero él decía el valor de las acciones, si no estás preparado para verlas caer un 50% o más, sin que haya motivo aparente, así sea una sobreexageración o no, pero no estás preparado para ver eso, no deberías invertir en acciones en primer lugar. Entonces, por eso es que me parece muy importante que vos conozcas la diferencia entre estos dos conceptos y nos falta todavía dar una vuelta más, ¿sí? Entre riesgo y volatilidad, porque esta errónea diferenciación y estos conceptos erróneos son los que llevan a los resultados que viste en las primeras placas, por supuesto. Son los que llevan a tratar de hacer cosas todo el tiempo porque no entendemos la diferencia entre riesgo y volatilidad y que a la larga salen mucho dinero, son muy costosas. Y por supuesto, vas a ver que en la renta fija, en la seguridad de los bonos, también hay volatilidad, mucha volatilidad. Pero por esta clase, por este módulo, nada más, suficiente por este video. Espero que te haya servido, espero que te haya sido de utilidad. Por favor, déjame en tus comentarios qué fue lo que te pareció. Me sirve mucho conocer tu feedback, me sirve mucho conocer lo que te va pareciendo. Nada más, un gran cariño para todos, que sigan bien, inviertan bien y nos vemos el día de mañana, por supuesto, en el próximo módulo.